Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar de Agent Travel en el que hoy vamos a hablar de Air Canada. Espero que hayáis tenido una muy buena Semana Santa y que tengáis un martes fantástico. La aerolínea Air Canada conecta con más de 50 destinos de Estados Unidos de una forma simple y rápida desde la misma terminal, con equipaje facturado hasta el destino final, aduana Estados Unidos en Canadá, y con un visado rápido, fácil y cómodo que se obtiene en tan solo 5 minutos por 5 euros y es válido por 5 años. La compañía ofrece la posibilidad de conectar Canadá con Madrid, Barcelona, Lisboa y desde junio también desde Oporto, permitiendo así conectar de una manera sencilla y simple la península ibérica con el país norteamericano. Y para hablarnos de todo esto, hoy está con nosotros José Blázquez, que es Country Manager de Air Canada. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Y también está Miguel da Costa, Sales Account Manager de la compañía. Hola, Miguel. Hola, buenos días a todos. Así que os voy a dejar con ellos para que os cuenten todo lo que tiene esta aerolínea que contarnos hoy. Pero cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, recordad ponerla en el chat que tenemos justo en el panel del webinar y al final de todo las iremos resolviendo. ¿De acuerdo? Así que nada, ya os dejo con ellos y que nos cuenten todo. Muchas gracias, Manuel. Solo reconfirmar que me ves en pantalla completa, por favor. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, todo perfecto. Muy bien. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Manuel. Yo creo que has hecho una introducción tan buena que yo creo que la presentación ya está hecha. Entonces va a ser corta. A ver, vamos a intentar entre Miguel y yo hacer una presentación lo más amena posible, lo más didáctica posible. Y vais a ver que lo gracioso de la presentación es que vamos a hablar poco de Canadá. Al final, lo que os vamos a comentar van a ser, yo creo que información muy útil, especialmente con lo que está sucediendo a día de hoy en todos los sentidos y cómo eso hace que, en consecuencia, el Canadá sea una muy buena opción para vuestros clientes, sobre todo, insisto, con todo lo que está pasando en el mundo a día de hoy. Vais a ver que voy a hablar mucho de geografía y al final vais a ver que ni es terraplanista ni es conspiranoico. Ya veréis que la idea es hablar de geografía y que sepáis que por qué Canadá está situado en un lugar estratégico respecto a determinados destinos en el mundo. Primero una pequeña presentación del equipo comercial. Ahí veis supongo que la mayoría conocéis a Nuria, Miguel y a Chisca. Yo soy el nuevo en la compañía. Chisca a la izquierda de vuestras pantallas, basado en Barcelona. Miguel, el que más sonríe del mundo mundial. Y luego Nuria, que es con la que también habláis a diario. Obviamente, todos sabemos o tenemos en la idea las bellezas de Canadá. Yo creo que no conozco a nadie que hable mal de Canadá o tenga una mala experiencia sobre Canadá. Hablamos de naturaleza, hablamos de paisaje, hablamos de animales, hablamos de una gente encantadora. Incluso con todo lo que está pasando a día de hoy es que incluso la gente se posiciona con Canadá. Es decir, creo que Canadá es el destino más alternativo a día de hoy. No hace falta que os cuente, si no habéis estado o si habéis estado, cómo nos imaginamos Canadá. Obviamente, en Air Canada somos líderes absolutos a los destinos canadienses y somos la única compañía que tiene 3 clases de servicio a estos destinos. Obviamente, Canadá es esto, es esto, es esto, es esto, y estas fotos son reales, no están para nada trucadas. Pero Canadá, obviamente, también es esto en invierno, esto, esto, por ejemplo, que luego Miguel les contará más en detalle, esto Yellowknife es uno de los mejores sitios del mundo para ver la aurora boreal. Esto también es Canadá, esto también es Canadá. Pero para mucha gente, especialmente en invierno y en Instagram, Canadá es también esto. Pero como os podéis imaginar, para los canadienses, durante una época importante del año, Canadá también es esto. También puede parecerse a esto, incluso a esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para los canadienses, durante la mayor parte del año, que viven a veces este tipo de fenómenos meteorológicos, lo que realmente buscan durante el resto del año es esto, obviamente esto. También destinos de Latinoamérica y el Caribe, o por ejemplo, destinos como estos.
¿Por qué os estoy comentando esto? Porque precisamente como los canadienses lo que buscan es destinos alternativos, sobre todo en cuanto a meteorología, lo que los canadienses buscan es buen tiempo y son destinos alternativos. ¿Por qué os digo esto? Porque Canadá lo que ofrece precisamente es esto. Y esta es la parte gran desconocida de lo que aporta el Canadá a día de hoy. También se desconoce que, evidentemente, por nuestra situación geográfica, a donde volamos en gran medida es a Estados Unidos. Canadá, tener en cuenta que es un país de 40 millones de habitantes y Estados Unidos es un país con 350 millones de habitantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué tipo de pasajeros conectamos por el mundo, realmente, sobre todo, conectamos estadounidenses, luego canadienses y luego el resto del mundo, pero principalmente americanos, estadounidenses. ¿Por qué os digo esto? Porque, obviamente, donde somos más fuertes, además de Canadá, es en destinos canadienses. ¿Y por qué Air Canada y Canadá especialmente tienen una geografía privilegiada para ello? Ahora os voy a contar un poquito, os voy a contar un poco una historia muy personal, porque yo es precisamente lo que estudié, geografía e historia, y geográficamente Canadá es la gran desconocida. Para el este, Toronto y Montreal son hubs privilegiados para todo el continente americano y Vancouver lo es para el oeste. Esto es simplemente un slide un poco curioso para que veáis un poco a día de hoy. Esto es lo que en aviación tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones de dónde volamos, cómo volamos y por qué volamos. Esto es un mapa desde el punto de vista de seguridad aérea. Este es un plano a día de hoy de las zonas de conflicto donde el sobrevuelo exige unas condiciones concretas. Obviamente 100% seguras, pero exige unos pasillos aéreos, unas alturas determinadas y como veis está muy congestionado hacia el este, bastante hacia el sur, hacia África y completamente limpio hacia el oeste. ¿Por qué os digo esto? Yo entré en la compañía en noviembre aproximadamente. Yo venía de trabajar durante más de 23 años en American Airlines, donde vendíamos muchísimo vuelo directo, pero obviamente muchísima conexión a Estados Unidos y muchísima conectividad a Canadá, a Caribe y Latinoamérica. Y cuando llego a la compañía veo que es verdad que tenemos una situación muy privilegiada a Canadá, obviamente por obvios motivos, pero veo que al resto de destinos a los que conexionamos, especialmente a Estados Unidos, de Canadá y Caribe, las ventas eran muy altas en nuestra página web, muy altas en todas las agencias online, pero no tan altas a través de las agencias. Entonces, como equipo hicimos un poco el estudio y el trabajo de identificar el porqué. Entonces, lo que identificamos es que había una falta de conocimiento geográfico de Canadá y por qué Canadá es el gran punto para conectar. Y aquí os voy a contar una historia para no dormir, para intentar explicaros esto desde el punto de vista real, geográfico, y siento que esto no es, si hay algún terraplanista en el call, creo, esto va para varios calls al respecto. Vamos a asumir que la Tierra es redonda, e insisto, quien quiera debatir sobre ello, yo encantado en que lo hagamos, pero como os digo, fueron muchos años de estudio al respecto y lo voy a intentar simplificar al máximo. ¿Vale? Este es el plano de Mercator. Como veis, se parece al plano del mapa mundi que utilizamos a día de hoy. ¿Vale? Es el mismo plano que utilizamos y que se creó en 1569. ¿Vale? Esto es una representación plana con paralelos y meridianos cuya función principal era poder navegar. En esa época del año, en esa época de la historia, se navegaba. Entonces, los paralelos y los meridianos lo que facilitaba es el hecho de que se pudiera navegar a determinados puntos del planeta. Y si os fijáis, el Ecuador, que es la línea más negra del centro, está tremendamente hacia el sur. ¿Vale? Hay distintas teorías al respecto. Obviamente, si es de 1569, el poder está en el centro. El poder de que estamos hablando de España, de Portugal, de Bélgica, de Francia, etcétera, etcétera. Entonces, se intentaba dar una predominancia hacia determinados destinos que son los que dominaban en el mundo. ¿De acuerdo? Y sobre todo se situaban en el centro. Y ¿por qué os digo esto? Porque realmente el mundo que veis en este mapa, que es el que vemos y que todos conocemos a día de hoy, no es ni mucho menos el mundo real. Los tamaños no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, sí las formas, pero para nada los tamaños. ¿Vale? Este mapa distorsiona realmente la realidad. Este mapa, por ejemplo, se acerca un poquito más si utilizamos un mapa plano respecto a los tamaños.
Este, por ejemplo, es un mapa que ha hecho recientemente un arquitecto japonés que representa el mapamundi tal como debería realmente ser a día de hoy en plano. Fijaros que los paralelos meridianos ya no son líneas rectas, son líneas curvas y el tamaño de los continentes varía y la situación también varía. Fijaros la Antártida, por ejemplo, cómo se desplaza, es mucho más pequeña, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este mapa, por ejemplo, representa la realidad del tamaño de los continentes. En azul más oscuro veis el tamaño real de los continentes y, como decía antes, la línea del Ecuador hacia abajo representa casi fielmente el tamaño de los continentes. Y de la línea del Ecuador hacia arriba, fijaros cómo se reduce el tamaño real de los países. Lo que llama mucho la atención, fijaros en Groenlandia, fijaros en Rusia, fijaros en Estados Unidos, en Canadá. Ese es el tamaño real comparado con el resto de continentes. Fijaros, aquí es tamaño de cuando se disminuye real, mapamundi, real, mapamundi. ¿Vale? Ejemplo gráfico, este mapa suele impresionar bastante. Fijaros la distancia, según el plano que vemos a nosotros habitualmente, la distancia que hay en Rusia de este a oeste y la que hay en África de este a oeste. Fijaros las distancias que hay en Rusia y fijaros la distancia que hay en África. Este lo considero muy significativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, insisto, que Canadá y los continentes no están donde creemos que están. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando volamos desde España, en este caso, hacia el continente americano, muy raro que en algún momento del viaje no se pase por Canadá. Es muy extraño que eso no pase. Entonces, os pongo aquí varios ejemplos de vuelos reales sacados de Flightradar. Esto, por ejemplo, es un vuelo de Madrid a Los Ángeles. En este caso es muy significativo porque realmente cruza Canadá prácticamente en su totalidad para poder llegar a Los Ángeles. Este es un ejemplo de otro vuelo a Dallas directo y fijaros exactamente por dónde pasa el vuelo. Literalmente por encima de Montreal, por encima de Ottawa y tocando Toronto. Este es otro ejemplo de un vuelo directo de Madrid a Chicago, para que veáis que vuelve a pasar por Montreal, vuelve a pasar por Ottawa y vuelve a rozar Toronto. Vamos a ejemplos incluso más extremos. Este es un ejemplo de un vuelo directo a México desde Barcelona. Fijaros que en este caso casi toca Montreal, pero desde luego sigue tocando Canadá. Miami, también otro caso extremo. Fijaros que también sigue tocando Canadá y va muy cerca de Montreal. Y fijaros la curva que hace realmente, esta es más realista respecto a que hace el vuelo de forma real. Y fijaros lo plano, que este es un vuelo nuestro, por ejemplo, volando a Montreal. Voy a salirme un segundo de la presentación para haceros una... Esta es una página muy interesante para que le esté pareciendo interesante esta parte de la presentación. Este es un mapa mundi, insisto, basado en Mercator de 1569, que es el plano que vemos a día de hoy. Voy a poner, por ejemplo, uno que está muy de moda, Groenlandia. ¿Veis cómo Groenlandia se resalta? Como os he dicho, la línea del Ecuador, todo lo que pasa por la línea del Ecuador es tamaño real. Y todos, según se va alejando de la línea del Ecuador, los tamaños se distorsionan. Fijaros, Groenlandia, según lo voy llevando a la línea del Ecuador, cómo cambia de tamaño real respecto al resto de países. Fijaros, según veis en el mapa, el tamaño de Groenlandia se parece al de África. ¿Vale? Pues África es 14 veces más grande que Groenlandia. ¿Vale? Voy a ir a ejemplos más extremos. Fijaros si llevo, por ejemplo, Groenlandia a Rusia. O si me lo llevo a un caso muy significativo, es Brasil. Fijaros, Brasil es muchísimo más grande que Groenlandia. ¿Vale? Por ejemplo, vuelvo al caso de Brasil. Tampoco me quiero extender mucho en esto, pero si tenéis curiosidad, se llama el tamaño real de True Size Of. Fijaros Brasil, cuando me lo voy alejando del Ecuador, fijaros cómo aumenta de tamaño respecto a España. Fijaros si me lo llevo a Rusia, cómo aumenta de tamaño. Pero fijaros si me lo llevo a Groenlandia. Esto es Brasil realmente comparado con el tamaño real de Groenlandia. Y, por no aburriros mucho, la Antártida, fijaros cómo está distorsionada la Antártida. Pues si la Antártida la sacamos de su zona, la vamos acercando al Ecuador, fijaros cómo se reduce de tamaño y fijaros si lo llevo a África. África sigue siendo muchísimo más grande que la Antártida, pues fijaros si me la llevo a Rusia. ¿Vale? Entonces, me pasa con ejemplos muy curiosos. Si queréis jugar con esta página es muy curioso. Por ejemplo, la República Democrática del Congo es enorme, Brasil es enorme, Argentina es enorme, etcétera, etcétera. Simplemente esto, bueno, la presentación es intentar demostraros el por qué
ir vía Canadá, tenemos demostrado que el 85% de los destinos en Estados Unidos, la mejor forma de volar a ellos es vía Canadá. Como os he contado, yo, desde mi experiencia en American Airlines, tuvimos durante mucho tiempo, lo que intentábamos es vender, y el resto de compañías vendíamos vuelos a cualquier destino vía Atlanta, vía Miami, vía Nueva York, vía Boston, vía Dallas. Pues realmente donde mejor se conecta es a través de Montreal, a través de Toronto y en la costa este con Vancouver. Luego Miguel será un poco más detallista. Estoy hablando de la parte exclusivamente geográfica. Luego Miguel irá más al detalle respecto a los otros motivos, el por qué ir vía Canadá y con el Canadá tiene todo tipo de ventajas. Conectividad. Nuestros hubs. Miguel entrará un poco más al detalle. Tiempos. Fijaros en los mínimos tiempos de conectividad en todos nuestros hubs, da igual que sea doméstico a Estados Unidos, de intencional a doméstico, todo tipo de variaciones. Fijaros, estamos yendo desde 45 minutos, en la mayor parte de los casos 1 hora 10, es lo habitual para poder conectar, pasar aduana, llegar a tu puerta de conexión y aún así coges tu vuelo sin problemas. Fijaros si en ese sentido somos chulos al respecto. La pasada semana reducimos 10 minutos los tiempos de conexión, porque íbamos sobrados al respecto. Miguel ha estado recientemente en un fan trip en Canadá y os contará más detalles al respecto, realmente que lo ha vivido. Más ventajas a día de hoy. Simplemente de tipo de cambio. Fijaros, es el tipo de cambio del dólar canadiense respecto al euro. Yo creo que todos en los últimos años habéis viajado a Estados Unidos. A mí me ha pasado ir a Estados Unidos con el dólar a 1,60. Que me acuerdo que prácticamente cuando ibas a los outlets era que prácticamente era regalar los puntos cuando estoy hablando de outlets. Yo me acuerdo de haber comprado Levi's a $20 y te regalaban el segundo, un 50% del tercero, era increíble. Pues esa es la situación en la que está Canadá a día de hoy. Prácticamente está en el máximo del cambio respecto al euro y Miguel justo me comentó ayer y creo que os va a comentar su experiencia respecto a ir a comprar un outlet en Canadá a día de hoy. Más motivos. Miguel os va a contar. Simplemente, volviendo un poco al detalle de lo que os contaba ayer hace un momento sobre la conectividad, para que os hagáis una idea, después de Montreal, Toronto, Vancouver, que son obviamente nuestros destinos mayoritarios, los destinos que más vendemos, por ejemplo, desde Barcelona, son Punta Cana y Cancún. Pero como os decía, mucha gente le sorprende esto. Las conexiones son perfectas y como os decía, se vende mucho a través de la página web, muchísimo a través de las agencias online, pero es verdad que notamos que falta volumen a través de las agencias de viajes y el principal motivo es el desconocimiento. Por esto esta presentación, como veis, está siendo se sale un poco de lo habitual, porque lo que queremos intentar es que veáis que hay muchísimas ventajas. Adicionalmente, con la situación de a día de hoy de Estados Unidos, os imagináis y sabéis y habéis escuchado lo que implica viajar vía Estados Unidos. Las colas en las aduanas, los posibles problemas de conectividad. Sabéis la cantidad de niños, estudiantes que van a Estados Unidos durante el verano. La conectividad en Canadá es fácil, es sencilla, es muy, muy simple y ahora Miguel os comentará más detalles al respecto. Pero aún así, si queréis o consideráis o tenéis clientes que esto por lo que sea no les convence, también Miguel os comentará ahora la alianza que tenemos con Lufthansa y con United, donde vamos a poder combinar todo tipo de alternativas, ya sea a través de Estados Unidos con United, ya sea con Lufthansa, ida con nosotros, vuelta con Lufthansa, todo tipo de combinaciones serán posibles. Y ahora paso con Miguel, que os va a contar más cosas al respecto. Pues muchas gracias, José. La verdad que todo muy, muy interesante. Voy a añadir, justo que hace colación el tema del cambio, yo acabo de regresar justo de un fan trip en la costa oeste de Canadá y doy fe totalmente de ello porque hemos ido a un outlet el último día y realmente os puedo asegurar, los que os gusten las Vans, aquí yo me he comprado 2 pares por nada, por $60, que al cambio pues son unos 50 euros. Así que imaginaros. Y no solamente en eso, sino también nos favorece pues, a la hora de las comidas. Sabemos que Canadá no es un destino precisamente económico, pero bueno, que no nos está favoreciendo mucho este cambio, ¿no? Hacia nuestro favor. Y bueno, y ahora simplemente pues voy a contar un poco de nuestra red, sobre todo ahora de la temporada principalmente de verano. Bueno, estamos volando desde Madrid con nuestro Dreamliner, ¿vale? Pero hoy desde Barcelona con un 777, así que imaginaros la capacidad que tenemos todo este 2025. Desde Madrid-Toronto incrementamos, siendo el vuelo totalmente diario, ¿vale? Es un vuelo que tenemos estacionalmente, los meses de verano, tenemos ahora
principios del mes de mayo hasta finales de octubre, y aumentamos también en Madrid-Montreal con 5 frecuencias a la semana. Esta es la ruta que se queda todo el año, ¿vale? Como sabéis, somos la única aerolínea canadiense que estamos conectando Madrid-Barcelona con Canadá durante todo el año. Y desde Barcelona tenemos el Toronto, que es diario, también estacional durante los meses de verano, y el Barcelona-Montreal, que también es diario durante los meses de verano. Y como gran novedad, ¿vale? El Oporto-Montreal, que empezamos el 5 de junio hasta finales de septiembre, ¿vale? Sobre todo para aquellos que nos estéis escuchando o viendo desde la zona norte, ¿vale? Desde Galicia, sabéis que el Aeropuerto Internacional de los Gallegos es el aeropuerto de Oporto, con lo cual es una muy buena alternativa para todos vuestros clientes o pasajeros. Nos lo hizo un gallego. Nos lo hizo un gallego, correcto. Y como decía José, pues justamente somos parte de la Atlantic Joint Venture, la alianza que formamos con el grupo Lufthansa, con todas sus compañías, con United Airlines y nosotros de Canadá. Además, este año celebramos nuestro 15 aniversario, ¿vale? Juntos, que somos mucho más, porque esto os permite pues un mayor número de vuelos, un mayor número de conexiones, un mayor número de posibilidades y de combinaciones, ¿vale? Además, estamos totalmente alineados en el programa de fidelización en cuanto a las tarifas, con lo cual, que sobre todo en los meses de verano, que Air Canada, pues no tenemos plazas porque llevamos los vuelos muy llenos, pues no os preocupéis porque tenéis con Lufthansa, tenéis con United, y como bien decía José, se pueden combinar todo dentro del mismo billete, todo va facturado a destino final, ¿vale? Y podéis hacer múltiples combinaciones para todo el Atlántico Norte. Y si hay cualquier tipo de aprensión, porque vuestros clientes quieren enviar niños o por la situación política a día de hoy, pues preferís que no vayan vía Estados Unidos, pues podéis ir vía Canadá perfectamente y a la vuelta pueden venir con United con Lufthansa o podéis combinar como queráis. Yo comentaba ayer con un cliente de empresa y yo le ponía un reto. Yo le decía, a día de hoy tú vuelas directo a Nueva York, a JFK o a Newark. El tiempo que vas a tener que pasar en la aduana, más el tiempo de traslado al centro. A cambio, vas vía Montreal, te vamos a estar a la guardia y quedamos en Times Square y le dije, me juego lo que quieras a que llego yo antes a Times Square que tú. Seguro. Y sobre todo también, algo que nos beneficia mucho de la Atlantic Joint Venture es de aquellas ciudades que no tenemos los vuelos directos, como Barcelona, puede ser un Bilbao, puede ser un Málaga, un Sevilla, un Valencia, ¿vale? Utilizar los feeders de Lufthansa para conexionar vía Múnich o vía Frankfurt y desde ahí coger directamente ya a Canadá. Y recientemente también hemos firmado un acuerdo con Renfe, ¿vale? Que es el Train and Fly, que también podéis hacer uso de esa conectividad gracias a las estaciones de tren, por ejemplo, de Granada, Orense también, pues bueno, Murcia, por ejemplo, ¿vale? Vais a poder vender el tren de Renfe junto con el vuelo de Air Canada. Y al final es el mismo precio, porque realmente el tren os costaría 0, ¿vale? Con lo cual, también es una posibilidad, se puede hacer a través de Amadeus sin ningún tipo de problema y es una posibilidad más de conectividad que estamos ofreciendo. Luego, como veis también aquí, tenemos otros partners. Somos miembros fundadores de la Star Alliance, que esto, pues eso, también nos permite llegar a más de 184 países de todas las aerolíneas asociadas. Y con United Airlines tenemos una joint business para todo este mercado transfronterizo entre Canadá y Estados Unidos, ¿vale? Además de nuestros vuelos, también tenemos códigos compartidos con ellos, por lo cual estamos ofreciendo múltiples posibilidades en cuanto a conectividad y en cuanto a alianzas. Y aquí veis un poco nuestros hubs que ya os comentaba un poco José, ¿vale? Nosotros tenemos dos hubs principalmente, que es Montreal y Toronto en la costa este, que lo estamos nutriendo principalmente de múltiples conexiones a más de 50 destinos de Estados Unidos, más de 55 destinos del Caribe para volar toda la temporada de invierno y también a Sudamérica, destinos como Buenos Aires, como Río, Bogotá, Guatemala. Y vamos a tener múltiples posibilidades. Y en la costa oeste tenemos los hubs de Calgary y Vancouver, que principalmente los utilizamos para toda la parte de Asia-Pacífico, ¿vale? Pues vuelos, por ejemplo, a Japón. Recientemente vamos a abrir el vuelo directo Vancouver-Manila, Filipinas, y también posibilidades de combinaciones, de combinar Canadá con múltiples destinos, ¿vale? Y además también entre estos hubs tenemos vuelos cada hora, cada 45 minutos. De hecho, yo ahora cuando acabo de estar en el FAM he hecho la entrada por Calgary, ¿vale? Y os puedo asegurar que media hora habíamos pasado el control del ETA y ya estábamos en la zona doméstica para coger el vuelo doméstico a Calgary, ¿vale? Lo mismo a la hora de salida. Pensar una cosa,
El ETA solo se pasa a la entrada, el primer punto de entrada de Canadá. Después, automáticamente ya no hace falta absolutamente nada más, ¿vale? Y aquí, bueno, son unos vídeos promocionales que hemos hecho que están muy interesantes para que os deis cuenta de que volamos a cualquier destino canadiense. Air Canada tiene un vuelo. En este caso, por ejemplo, St. John's, que es la zona de Terranova, ¿vale? Una zona de pescadores que se encuentra al norte de Montreal. También tenemos Yellowknife, ¿vale? Los territorios del norte, que es donde se pueden avistar las auroras boreales, con lo cual es un programa espectacular para el invierno, para también descubrir Canadá, gracias también a nuestros vuelos directos de todo el año, ¿vale? Van a poder pues, descubrir las auroras boreales en los territorios del noroeste, de la zona de Yukon, que también es algo increíble. Pero también durante el invierno, ¿vale? Vamos a poder también viajar a Costa Rica, ¿vale? Con nuestras conexiones que vamos a tener, con lo cual estos también destinos de aventura, de sol, de playa, pues también va a ser una opción muy interesante para todos vuestros pasajeros. Y, como os decía también, Sudamérica, Buenos Aires, ¿vale? Vamos a tener también esa conectividad, pues bueno, para poder descubrir un país espectacular como puede ser Argentina. Pero, también lo decía José, tenemos vuelos, muy buena conectividad a Punta Cana, muy buena conectividad a Cancún, también tenemos a Jamaica, es decir, tenemos múltiples destinos, que siempre digo lo mismo. Evidentemente, Air Canada ya nos lo dice, ¿no?, nuestra marca, nuestro mercado principal es volamos a Canadá, pero también pensar en nosotros como una compañía que somos multidestino y que volamos tanto a Estados Unidos como al Caribe y como la parte de Asia-Pacífico, como os decía. ¿Vale? Nada, comentaros de Estados Unidos, que volamos a más de 55 destinos, con muy buena conectividad, estos que veis aquí, a Las Vegas, Seattle, Orlando, San Francisco, Los Ángeles, Nueva Orleans y Chicago, ¿vale? Volamos a muchísimos más, pero para que os hagáis una idea, aquí tenemos muy buena conectividad, tanto desde Madrid como desde Barcelona, vía Montreal y Toronto, vía nuestros hubs, ¿vale? ¿Y cuáles son esas ventajas de viajar a Estados Unidos vía Canadá? Bueno, pues conexionamos en la misma terminal, ¿vale? Tanto el aeropuerto de Montreal como el aeropuerto de Toronto. No tienen que hacer un cambio de terminal el pasajero. Muy importante es que la maleta se recoge en el destino final. Es decir, no hay que refacturar ni rechequear esa maleta como pasa en los Estados Unidos. No, la maleta se factura en el aeropuerto de Madrid o de Barcelona y el pasajero la va a recoger en Orlando o en Las Vegas. Y la aduana se pasa en Canadá, ¿vale? Y nada más llegar, vais a ver, se va a ver un priority line que pone Estados Unidos, donde ahí el pasajero va, muy importante al hacer el ESTA, evidentemente porque va a Estados Unidos, y también el ETA, ¿vale? Pero el ETA se hace en 5 minutos, 5 euros y dura 5 años, ¿vale? Aquí lo podéis ver, ¿vale? Como os comentaba lo del ETA. Esta es la página web oficial, canada.ca/ETA, ¿vale? Que es de la inmigración canadiense. Nada, es un trámite que se hace online, que, como os digo, dura solamente 5 minutos, se hace muy rápido, cuesta unos 5 euros al cambio y 5 años. Únicamente es necesario cambiar de ETA si se renueva el pasaporte, ya que va linkeado al número de pasaporte, ¿vale? Y nada, ahora muy breve y muy rápido, comentaros que, como decía José también al principio, estamos volando con 3 clases de servicio, ¿vale? Anteriormente, que muchas veces me lo preguntáis cuando os visito, si seguimos con Rouge. No, ya no tenemos Rouge en España. Volamos principalmente con Air Canada Mainline, que es como le llamamos nosotros, como os decía, con Dreamliners, que es un avión bastante eficiente, bastante moderno, y con el 777 desde Barcelona, con 3 clases, Economy Class, sobre todo, que es una clase en la que ofrecemos todo a bordo, que el cliente, vuestro pasajero, no tiene que abonar nada. Ofrecemos las comidas, ofrecemos un comfort kit, unos cascos, una manta, ¿vale? Está todo incluido en nuestra Economy Class. Luego tenemos una clase intermedia, que es nuestra Premium Economy, que la verdad que os la recomiendo porque por la diferencia de precio vale mucho la pena, ¿vale? Son unos 20-22 asientos aproximadamente dependiendo de la configuración, y aquí pues el pasajero disfruta de todos esos servicios prioritarios en el aeropuerto, el asiento es más ancho, un menú premium, bueno, como podéis ver, pues bueno, una cabina un poco más diferenciada. Y luego ya está nuestro servicio más exclusivo, que es nuestro Signature Service, nuestro Signature Class, ¿vale? Que es nuestra Business Class, que son pods que se convierten totalmente en cama. Como digo yo, hasta tienes un botón que te puede dar masajes, con lo cual es una experiencia, la verdad que muy, muy recomendable. Por supuesto, todos los servicios pero en el aeropuerto, y también pueden hacer acceso
a nuestras salas VIP. Aquí en Madrid y en Barcelona utilizamos las de AENA. En Canadá tenemos nuestras propias, nuestras Mapper VIP Lounge, que también las recomiendo muchísimo porque incluso, pues por ejemplo, para los vuelos internacionales tienes la posibilidad de duchas, ¿vale? Al final, pues a lo mejor tu cliente pues, o viene muy cansado o ha tenido una reunión, pues pueden utilizar la ducha en el aeropuerto de Montreal y de Toronto para luego pues llegar pues, más relajado y más fresquito aquí a España, ¿no? Para grupos, bueno, comentaros que nosotros tenemos muy buenas condiciones en los grupos. Con 10 pasajeros mínimo ya podemos hacer una cotización en clase Economy, 8 en Premium Economy y 6 también en Business, ¿vale? Esto es muy importante, sobre todo pues, bueno, para familias que quieran viajar en una clase Premium Economy o Business, podemos tener una cotización de grupo. No solicitamos depósito, ¿vale? En ningún momento. Hacemos una asignación, hacemos un block space dentro del avión y dentro de esa asignación vais a poder sentar al grupo como vosotros consideréis. Todas nuestras tarifas del grupo llevan una maleta de 23 kilos facturada, más el equipaje de mano, ¿vale? Y si son grupos muy grandes, pues bueno, intentamos siempre habilitar un mostrador exclusivo o hablar con nuestro personal de aeropuerto para que os puedan dar pues, eso, el mejor servicio posible, ¿vale? Se pueden hacer directamente las peticiones luego al email que veis al final de la pantalla donde están los contactos y tenemos esos grupos tanto para la temporada de invierno como de verano y no solo a Canadá sino también, como os decía, a Estados Unidos y a los destinos del Caribe. Luego, esta página muy importante es para vosotros, ¿vale? aircanada.com/agents. Aquí vais a tener toda la información relativa pues, a los procedimientos, cuando hay un schedule change, un flight disruption, una cancelación. Ahí vais a tener toda la información actualizada, ¿vale? Y sobre todo recordaros también que tenemos tarifa de agente de viajes, ¿vale? Que muy pocas compañías esto ya lo están ofreciendo. Nosotros ofrecemos tarifa agente de viajes, ¿vale? Más o menos aproximadamente es un 20% de descuento y no hay un blackout period, ¿vale? Con lo cual, se puede utilizar durante todo el año, para vosotros y para también vuestro acompañante. Y tenemos una app, nuestra Air Canada, ¿vale? Que os recomiendo muchísimo que le digáis a vuestro cliente o a vuestro pasajero si está volando con nosotros, que la descargue, ¿vale? Porque en todo momento va a ver el tracking de la maleta, le va a dar información en tiempo real de cómo está su vuelo, de las puertas de embarque y la verdad que es muy intuitiva y, bueno, y ayuda muchísimo. Y a veces incluso hasta gente que a lo mejor, pues bueno, puede hacer un poco más de problemática con el tema del idioma, del inglés, bueno, pues con la app os aseguro que va de maravilla y, bueno, pues te hace todo el proceso mucho más fácil y mucho más llevadero. Y bueno, por mi parte nada más, aquí os dejo los contactos, como os decía, los grupos, el email es 6@canada.ca y luego, pues bueno, el departamento comercial, que estamos, Chisca, que está basado en Barcelona, y yo, Miguel, que estoy aquí basado. Así que nada, ahora si tenéis cualquier cuestión, pregunta, pues aquí estamos. Nada, Manuel, te pasamos a ti el control. Prometimos que íbamos a ser rápidos, que lo hemos conseguido. Desde luego, si alguno de vosotros consideráis que la presentación es interesante para el resto de vuestros equipos, de vuestros compañeros, no lo decís, encantados hacemos presentaciones ad hoc para vuestra gente. Estamos viendo que este tipo de presentaciones están siendo muy, muy útiles por el desconocimiento, como decíamos, geográfico y de las posibilidades que tiene Canadá de conectividad. E insistimos con lo que está pasando a día de hoy. Estamos viendo mucha gente, pues eso, que tiene o versión hacia lo que está pasando en Estados Unidos o intranquilidad. Insistimos que ofrecemos facilidad y sencillez y además partners que pueden ofertar la combinabilidad y ayuda al respecto. Nada, Manuel, te pasamos el control. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros, José, Miguel. Además, recordar que tanto para vosotros, los agentes, como si lo queréis volver a ver o si lo queréis compartir con vuestros compañeros, todo el webinar se está grabando y esta tarde estará disponible en nuestro canal de YouTube. Pues vamos con las preguntas. Javier pregunta que, viendo los tiempos de conectividad que habéis ofrecido y que en Estados Unidos obligan a bajar y subir las maletas, preguntan que en Canadá no hace falta bajar del avión las maletas, ¿no? No, correcto. Es decir, esa es una de las grandes ventajas que tiene hacer la conexión vía Canadá con nosotros a Estados Unidos, porque no es necesario refacturar esa maleta. Esa maleta va directamente a destino final, con lo cual el cliente simplemente la va a recoger cuando llegue a su destino de Estados Unidos. Y es una parte muy importante, volvemos al tema del paso de la aduana. Es algo realmente excepcional poder pasar la aduana de Estados Unidos fuera de Estados Unidos. Esto se produce en muy pocos países del mundo, por ejemplo, se produce en Dubái,
pero desde aquí es realmente extraordinario poder pasar la frontera americana fuera de Estados Unidos, con lo que ello implica, y entrar en Estados Unidos en un vuelo doméstico. Recoger la maleta y a tu destino. Giora pregunta si es necesario sacarse el ESTA además del ETA. Sí, correcto. Si viaja a los Estados Unidos, es necesario el ESTA, ¿vale? Que es lo que requiere pues el gobierno americano para poder visitar siempre y cuando sea menos de 90 días. Y el ETA porque se está en tránsito, ¿vale? Entonces, en ese caso hay que hacer los dos. Excepto para pasajeros con pasaporte americano. Pasaportes americanos no es necesario que hagan el ETA. Si un pasajero americano con pasaporte americano viaja vía Estados Unidos, simplemente tendrá que presentar su pasaporte. Vale, Natalie nos pregunta que tiene una reserva en business a Punta Cana para diciembre y los clientes tienen que recuperar, y pregunta si los clientes tienen que recuperar las maletas en Montreal o van directamente a Punta Cana. No, va directamente a Punta Cana. No es necesario recuperar maletas en ningún momento con nosotros. Y vuelvo al comentario anterior porque realmente mucha gente se sorprende. Insisto, Punta Cana es especialmente desde Barcelona es nuestro gran destino. Se vende una barbaridad e insisto, para nosotros lo hemos identificado claramente el que hay un desconocimiento de la gran conectividad que tenemos, porque si se vende mucho a través de nuestra web y se vende mucho a través de las agencias online y menos a través de las agencias de viajes es porque no se tiene esa idea de que el Canadá es la gran alternativa hacia el Caribe. También nos pregunta, ¿los clientes que viajan en business van a tener acceso a la sala VIP en Montreal? Sí, correcto. Sí. Concretamente, tienen acceso a la sala business de aquí, de Madrid o de Barcelona, si están saliendo con nosotros, que utilizamos las de AENA, ¿vale? Pero una vez que lleguen a Montreal, si están en conexión, por ejemplo, o de regreso, van a poder utilizar las Maple Leaf Lounge, que son nuestras salas VIP propias de Air Canada, ¿vale? Y además, concretamente, yo acabo de estar en la de Montreal, en la zona, en el área tenemos en el área doméstica, en el área internacional, y como os comentaba, las del área internacional, pues tenemos hasta un barman haciendo cócteles, ¿vale? En directo totalmente, y hasta servicio de duchas por si el pasajero se quiere tomar una ducha antes de coger su vuelo nocturno. Todo lujo de detalles, entonces. Sí. Otra pregunta que nos lanza Alex sobre el tema de los visados, que hemos estado hablando del ETA y del ESTA y que son rápidos de gestionar. La pregunta que quiere lanzar es ¿cuál es el proceso que se sigue en el caso de que se presente el pasajero en el aeropuerto sin conocer que tenía que haber preparado las autorizaciones y en el momento del embarque no tiene con ellos? ¿Se le rechaza la entrada? ¿Se le ayuda a la obtención del documento? Y si lo puede obtener, imagino que es el ESTA o el ETA, en el momento en el que llegue a Canadá. No, en el momento que llegue a Canadá, no. Vamos, a ver, ante todo, siempre es responsabilidad del pasajero el tema de la documentación, ¿vale? Esto nunca compete a una compañía aérea. Por tanto, es el pasajero el que debe estar informado de la documentación que necesita. Si se presenta en el mostrador de facturación sin el ETA, posiblemente se le deniegue el embarque. ¿Que le van a ayudar a hacerlo en ese momento e intentar recolocarlo en el siguiente vuelo? Podría, pero, como digo, es cuestión del pasajero siempre el tema de la documentación. Yo, como comenté, de la experiencia que tengo con American Airlines y con Air Canada, es verdad que los pasajeros, yendo con un tiempo prudencial, como siempre, al aeropuerto, si se han olvidado, no sabían que lo tenían que hacer, yo os digo que en el 90% de los casos, haciéndolo allí mismo, el sistema se lo va a dar y van a poder volar tal como lo tenían planificado. Pero es verdad que tanto la autoridad canadiense como la americana te dicen que pueden tardar hasta 72 horas en concederte el visado. Es verdad, a mí me ha pasado últimamente, el de Canadá, el ETA me lo dieron inmediatamente, la autorización vino en 5 minutos. Y el ESTA, lo habitual es que también eso pase. Lo único, como decía Miguel, no podemos garantizar que eso sea así, por eso es importante siempre recordar qué documentación hay que llevar. Pero es verdad que en el 90% de los casos, los pasajeros, incluso en el aeropuerto, con ese olvido, finalmente se le conceden. Lo que es muy importante, mucha gente no sabe, es que aunque tengan y lo ha comentado Miguel, es muy importante, me ha pasado a mí mismo incluso hace años, cuidado con el cambio de pasaporte. Da igual que el número de pasaporte sea el mismo. Si se ha cambiado de pasaporte, hay que resolicitar el ESTA o el ETA. Vale, perfecto. Luego, Miguel también nos lanza la pregunta que si consideráis grupo
si consideras como grupo, aunque los pasajeros salgan desde diferentes aeropuertos españoles. ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? Si consideramos grupos que salen de diferentes aeropuertos españoles. Sí, la venta de un grupo, aunque salga desde diferentes aeropuertos españoles. No, es decir, el grupo tiene que ser mínimo 10 personas siempre en la misma ruta, ¿vale? Y en los mismos vuelos. Lo que podemos considerar es que este grupo, ¿vale? 5 quieran ir en business y a lo mejor 5 quieren ir en economy, ¿vale? Pero realmente el grupo debe ser un mínimo de 10 personas. Vale, Anabel pregunta, volviendo al tema de los visados, esto sí que es algo muy particular, que están contando con una pasajera que está teniendo problemas a la hora de obtener el visado porque no le deja proceder al pago. Si le podéis dar alguna sugerencia o alguna idea de qué puede pasar. ¿Por qué no le deja, disculpa, el pago? Sí, la plataforma del pago no le deja proceder. Vale, pues mi recomendación es que visite la página que he puesto en la presentación, www.canada.ca/ETA, que es la página oficial, ¿vale? Ahí que lo intente solicitar y si no, en esa misma página hay un contacto, ¿vale? Entonces que contacte directamente, pues bueno, con inmigración canadiense para ver cuál es el error que le está dando, ¿vale? Pero siempre recomiendo que utilice la página oficial, porque hay muchas páginas en las que te tramitan el ETA, ¿vale? Pero te tramitan pagando, es decir, como un sobrecoste, con lo cual yo por eso me gusta poner la página oficial para que realmente se haga desde ahí. Eso pasa muchísimo con el ESTA. Son páginas fake que duplican la imagen de la página oficial y son idénticas. Yo siempre sobre todo a conocidos, gente que me pregunta, cuando el precio no coincide con lo que os estamos diciendo, cuidado. Yo he visto hasta 300, gente pagar 300 euros por un ESTA. Sobre todo en el caso del ETA, el equivalente a 5 euros aproximadamente. Y los valores oficiales. Por eso es muy importante que incluso cuando utilizan en los buscadores ESTA o ETA, buscar oficial y normalmente los .gov, que son las páginas oficiales del gobierno. Cuidado con eso porque hay muchísimo fraude. Silvana quiere saber cómo se puede dar de alta en la web como agente. Justamente en la página www.ercanada.com/agents, ¿vale? Ahí tiene la posibilidad de poder darse de alta directamente como agente para que pueda recibir todas las comunicaciones y todos los procedimientos que vamos teniendo. Lo tenéis en pantalla, aquí a la izquierda. ercanada.com/agents. Imanol pregunta que si los vuelos que lanzan vía Montreal se realizan con personal francófono. Sí, correcto, siempre. Siempre a bordo de un vuelo de Air Canada, ¿vale? Saliendo desde Madrid, por ejemplo, ¿vale? O desde Barcelona, siempre tenemos los 3 idiomas oficiales. Bueno, los 2 idiomas oficiales más el idioma del país. Es decir, estamos saliendo de España, va a haber personal que hable inglés, francés y español. Bueno, pues ayer de hecho hicimos un curso interno. Esta es una cosa que en Air Canada se toma de una forma muy seria. Esta es una compañía de doble lengua. Incluso nosotros entre comillas, sufrimos a diario porque toda nuestra comunicación se hace en inglés y en francés. Tener en cuenta que sobre todo la parte del este, la parte de Quebec, es realmente francófona y en ese sentido hay muchísimo respeto. Se pide siempre al cliente que en qué idioma prefiere que sea la interlocución. Entonces, en eso somos especialmente estrictos y especialmente respetuosos con el idioma que prefiere el pasajero. Sí, y además también, muy importante, incluso si, por ejemplo, el vuelo fuese un Vancouver-Manila, hay personal a bordo que hable filipino. María Mercedes nos pregunta que en caso de que un cliente no viaje en clase business, ¿puede pagar un fee, un importe para entrar en la sala VIP? Sí, correcto. Es decir, desde $25 a $50 canadienses, ¿vale? Directamente cuando se haga el check-in online, 24 horas antes que abrimos nuestro check-in online, el cliente puede comprar su voucher, su bono para ir a la sala VIP sin ningún problema. Guiora nos vuelve a preguntar, esta vez preguntando por los viajes al oeste. Ve que hay un problema para sus programas de esquí, ya que llega muy tarde. Y pregunta si se va a estudiar salir antes. Que llega muy tarde, ¿a qué ciudad? Pues ahí ya no te puedo decir. Si quieres llegar que nos escriba a qué ciudades son. Vale. Y ahora, independientemente de la ciudad, tener en cuenta que todos los vuelos hacia Estados Unidos, Canadá, todos salen a media mañana.
11, 12, 10, 12 y media, 1. El horario de llegada al continente americano por el cambio de hora siempre es alrededor de mediodía. Tiempo mínimo de conexión más viajando a la costa este con la diferencia de horaria que hay entre la costa oeste y la costa este, es prácticamente imposible no llegar al destino de la costa oeste antes de las 5, 6, 7, 8 de la tarde de la hora local. Es prácticamente imposible no llegar antes. Como decíamos antes, alternativas hay 1000, especialmente en este caso. Quizá mi recomendación sería mirar el vuelo de Lufthansa directo desde los hubs en Alemania, que probablemente en la mañana tendrán un vuelo directo a Vancouver que luego conectará con un vuelo de Air Canada para llegar antes al destino. Pero eso también pasa con cruceros, igual que pasa a la vuelta. Todos los vuelos de vuelta del continente americano llegan a Europa por la mañana. Es un tema de horario y es un tema geográfico. Si saliéramos a otros horarios, entraríamos a la mitad de la noche en destino, etcétera, etcétera. Es decir, desgraciadamente es un tema de usos horarios y de tiempos de vuelo. Y nos ha matizado que es a Vancouver y a Calgary. Vale, correcto. Pues entonces, en este caso, efectivamente, la mejor opción es o bien hacerlo con los vuelos de Lufthansa, ¿vale? Que tienen la posibilidad de ese vuelo directo desde Frankfurt o desde Múnich, ¿vale? Que tienen a lo mejor, pues eso, más horarios disponibles o un vuelo por la mañana que puedan llegar y puedan conectar, pues, por ejemplo, a Kelowna o Whitehorse o cualquier otro destino de nieve con nuestros vuelos. Pero pues nuestra conectividad a esos destinos a través de Toronto-Montreal es de 45-50 minutos, se conecta muy rápidamente y sí que se llega a una hora muy buena, obviamente no para esquiar en el día. Sonia nos pregunta que cómo funciona desde Amadeus la conexión con Renfe. ¿En qué clase es? Bueno, en la conexión con Renfe realmente lo más importante es que tiene que poner el código de la ciudad de Renfe. Cuidado, muy, muy importante, por favor, porque las estaciones, como sabéis, tienen una codificación diferente a los aeropuertos. La codificación IATA, la de Madrid y Barcelona, tienen su propia codificación que no tiene absolutamente nada que ver con la codificación IATA. Por eso es importante que busquéis el código de la estación de tren de origen o en este caso de destino si queréis, ¿vale? Pero importante que lo busquéis. Y de hecho, incluso en nuestra web o incluso en Amadeus, si ponéis origen, la estación de tren, destino, el destino que sea cualquiera operado por nosotros, os va a salir el recorrido completo utilizando el... Efectivamente, sí. Es decir, por ejemplo, si ponéis en Granada, que creo que es, no recuerdo ahora muy bien, bueno, el código de Renfe realmente, y ponéis destino final Montreal, ¿vale? Ya os va a salir efectivamente el tren con los vuelos. Y os van a salir ahí las clases disponibles. Realmente la clase disponible es la que el pasajero desee. Si ven una economy, una premium, una business, ¿vale? Están abiertas las clases, lo único que se va a añadir lo que es el tren. Importante lo que comentaba antes Miguel, estamos asumiendo el coste de ese AVE. Por eso nos parece un producto que es una joya. Es decir, es que realmente el precio es común. Nosotros asumimos el coste del AVE y el pasajero, o vosotros simplemente tenéis que vender el billete con el origen y el destino de la estación de tren que consideréis. Estíbaliz pregunta que en caso de que viaje un menor de 16 años solo, si es suficiente con llevar la autorización de los padres. Correcto, es decir, con Air Canada, ¿vale? Solamente es obligatorio el servicio de menor sin compañía siempre y cuando sea menor de 11 años, ¿vale? A partir de menor de 12 años. A partir de 12 años para arriba puede viajar solo con autorización de los padres. También muy importante y aclaro que el servicio de menor sin acompañar solo lo ofrecemos en vuelos directos, ¿vale? Nunca en vuelos de conexión. Importante porque el resto de compañías, la mayoría de las compañías exigen para ello prácticamente tener 15 años. Es decir, el hecho de que sea 12 el corte es una gran ventaja. Rosa pregunta si se pueden registrar en la web de agentes sin ser agencia IATA. Correcto, sí que se puede hacer, pero necesita el TITS, ¿vale? Que tiene que solicitarle a IATA como una numeración que dan para las agencias no IATA, entonces con ese número sí que se podría registrar en aircanada.com/agents. Vale. Y para finalizar, también hablando de la web de agentes, Imanol nos señala que en la web de registro no permite seleccionar España dentro del desplegable. No sé si sabéis algo o no. ¿Y no le deja seleccionar Europe o Europa, por ejemplo? Eso ahí ya no. Él matiza el caso de España. Que lo intente, si no, porque me envíe a mí un correo directamente y se lo intento mirar sin ningún problema. No, nos señala que solo permite Reino Unido, Francia e Italia.
Claro. Vale, pues sí, lo chequearemos entonces. Vale, estupendo. Cualquier cosa, ahí tenéis los contactos de todo el equipo Correcto, sí. de Air Canada. Así que no sé si se ha quedado alguna cosa por comentar. José Miguel. No, nada, daros las gracias por vuestro tiempo. Sabemos que para muchos de vosotros ayer fue festivo y prácticamente eso es lo primero que hacéis en el día. Tenéis el buzón de email lleno y eso, nada, daros las gracias. Insisto en que vemos que están teniendo mucho éxito estas presentaciones y si queréis que os las hagamos personalmente a vuestro equipo o a vuestros compañeros, encantados. Nos mandáis un correo y hacemos algo especialmente hecho para vosotros. Nada, por mi parte, daros las gracias también, que sé que estamos de regreso de la Semana Santa. Agradeceros a todos que, bueno, vuestro tiempo, que hayáis estado con nosotros y que nada, que ahí tenéis mi contacto para cualquier cosa que necesitéis, que me llaméis, que como digo yo, que cuando llamáis y mandáis emails es buena señal que nos estáis vendiendo. Así que estamos a vuestra disposición. Y a los agentes nos Yo siempre, Manuel, simplemente para acabar, yo siempre comento que somos una compañía como las de antes. ¿Qué quiero decir con esto? Somos personas, somos empáticos, nos ponemos en vuestro lugar, somos flexibles. Si necesitáis algo, tenéis algún inconveniente, escribirnos, que probablemente os encontraremos la solución. Pues estupendo, Miguel, José. Gracias a vosotros. Os están llegando un montón de felicitaciones dentro del chat, así que os las traslado. Os doy las gracias, como siempre. Y nada, también gracias a los agentes que nos han acompañado hasta ahora, que es poco antes de las 11:30. Así que nada, recordar a todo el mundo que este webinar está siendo grabado y que lo publicaremos esta tarde en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Simplemente, Manuel, decir que si no te envían felicitaciones, perdona, Manuel, te he interrumpido, que simplemente a esos que no sé que te envían felicitaciones, mandárnoslas al correo de Miguel. Queremos ser, primero nos gusta escuchar que lo hacemos bien, pero si no lo hacemos bien también. Entonces, si algo creéis que no ha estado claro, que podemos mejorar, que ha faltado información o simplemente que ha estado bien y que esa es la línea, no lo decís, que nos ayuda mucho a seguir en el mismo camino o cambiar si es necesario. Pues estupendo, pues dicho queda. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Buen día. Chao, chao.